Gracias por acompañarnos semanalmente en el estudio de la Palabra de Dios. Hoy hablaremos acerca del verdadero Josué. Es el estudio de esta semana. Vamos a repasarlo. Y vamos a ver que la tipología es una de las principales formas en que los autores neotestamentarios utilizan el Antiguo Testamento. Tienen sus raíces en la historia y la teología. En el Antiguo Testamento los tipos son como previsiones históricas que anticipan las realidades que trae Jesús. Y en ese sentido, la tipología es una forma de profecía a través de eventos más que a través de palabras. Y la tipología también tiene sus raíces en la teología porque Dios guía los eventos, selecciona individuos específicos y establece instituciones que proféticamente prefiguran las realidades redentoras desencadenadas por Jesús. Y al igual que la profecía, la tipología señala la soberanía de Dios sobre la historia. Él se anticipa al final. Él conoce el futuro. Y a pesar de la importancia de la interpretación tipológica de las Escrituras, muchos cristianos no están familiarizados con el tema. Algunos toman literalmente esto, lo otro, y se arma allí pues un problema porque no saben cómo interpretar la Biblia. La Biblia se interpreta a sí mismo y la tipología tiene mucho que ver en esto, en ese paralelismo. Así que el estudio de Josué ofrece una excelente oportunidad para aprender sobre la tipología, o sea, los ejemplos bíblicos o hechos que ocurrieron que representan algo que está más allá y considerar los criterios para identificar los tipos en el Antiguo Testamento, su cumplimiento en el Nuevo Testamento y la relevancia práctica de la tipología en el caminar adventista actual. A través de esta tipología, que destaca los patrones de Dios a lo largo de las Escrituras, las personas pueden comprender su soberanía sobre la historia y su constante misericordia hacia la humanidad, a pesar de la pecaminosidad persistente de sus hijos. La historia es la plataforma sobre la cual Dios revela su amor por la humanidad. Por eso los adventistas somos historicistas, seguimos la línea historicista, no futurista o aplicando las cosas de una manera errática, sino a través de una forma lineal. Y esta revelación se desarrolla a través de varias etapas, intrínsecamente ligadas a las expresiones únicas del pacto eterno entre Dios y su creación. Y estas expresiones forman la columna vertebral de la tipología. Los patrones que se encuentran en la tipología de Josué resaltan el deseo de Dios de salvar a su pueblo para que pueda disfrutar de su presencia y descansar sin temor en su increíble amor. Bueno, es hora de abrir nuestras Biblias, ¿verdad? Así que vamos al libro 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 11, y en unos segundos más continuaremos con el estudio de este día, el verdadero Josué. Primero de Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El libro de Josué da la sensación de que la vida de su principal protagonista humano apunta más allá de él mismo, a una realidad mucho mayor que el propio hombre. Vemos este principio en toda la Biblia, por ejemplo, en la tierra de Canaán, símbolo de nuestra esperanza eterna en una tierra nueva, la Canaán celestial. Y por supuesto el servicio del santuario terrenal apuntaba a una realidad mucho mayor. Allí tenemos en Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él ministra es más grande y más perfecto y no es hecho por mano de hombre, es decir, no es de este mundo. Surgen entonces las preguntas: ¿de qué manera apunta Josué a un cumplimiento futuro? ¿Cómo podemos estar seguros de que tal interpretación del libro es legítima? ¿Y cuáles son los principios bíblicos que rigen la aplicación del libro de Josué a las realidades del Nuevo Testamento y a los acontecimientos del fin de los tiempos? Hoy vamos a examinar en este corto tiempo que tenemos los principios de interpretación bíblica relativos a la tipología. Y estudiaremos cómo la propia Biblia contiene indicadores de tipología y cómo la vida de Josué prefigura el ministerio del Mesías, Joshua o Josué o Jesús, y apunta a realidades que tienen que ver con la iglesia y con la consumación de la historia humana.
Cuando usamos la palabra tipología, para ponerlo en términos más sencillos, queremos decir que son figuras o ilustraciones que representan una realidad futura mayor. Veamos ahora algunos ejemplos de tipología o ejemplos de una realidad futura mayor en Romanos, en 1 Corintios y en Hebreos. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque habían bebido de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea que estos pasajes bíblicos, amados, utilizan el término tipo, que griego quiere decir typos o tipos, o antitipo, griegos antitipos, para referirse a la forma en que el escritor del Nuevo Testamento definió la relación entre un texto, acontecimiento o personaje del Antiguo Testamento y su significado para su propio tiempo o para el futuro. La tipología, amados, es una interpretación específica acerca de personas, acontecimientos o instituciones que prefiguran a Jesús u otras realidades contenidas en el Evangelio. El tipo o modelo corresponde a su antitipo, o sea, la realidad representada o ilustrada por aquel, como un molde hueco, o sea, el tipo, refleja las características de su contenido, o sea, el antitipo. Así como en la forma de un rompecabezas, sabemos que esa es la parte que corresponde a esa, así tipo y antitipo, ¿verdad? Así el tipo modelo bíblico fue moldeado según un diseño divino que había existido concretamente o conceptualmente en la mente de Dios y sirve para moldear futuras copias o antitipos de este modelo previo. Es crucial entender que los escritores del Nuevo Testamento no atribuyeron al azar un significado tipológico a algunos textos del Antiguo Testamento. Es más, hay libros casi en su totalidad, como Apocalipsis, que están tomados casi todo el Antiguo Testamento. No hay nada de nuevo, pero se los explica el tipo y el antitipo. Un tipo del Antiguo Testamento siempre es confirmado como tal en los escritos proféticos antes de que adquiera un cumplimiento antitípico en el Nuevo Testamento. Así que descubrimos que el propio Antiguo Testamento proporciona la clave para identificar y aplicar los tipos en las Escrituras. Es decir, los escritores del Nuevo Testamento, cuya escritura era el Antiguo Testamento, la única Biblia que existía en sus días, fueron inspirados por el Espíritu Santo para utilizar esas figuras, esos tipos, esas realidades del Antiguo Testamento para revelar la verdad presente o la aplicación que esos ejemplos o personas representaban, especialmente acerca de Jesús y su ministerio. Los intérpretes de la Biblia no pueden decidir arbitrariamente qué constituye un tipo bíblico o cómo se aplica ese tipo particular en el Nuevo Testamento y más allá. Ninguna profecía es de interpretación particular, dice el mismo apóstol. La Biblia misma proporciona algunos controles y principios en cuanto a la aplicación de la tipología bíblica. Del mismo modo, el Nuevo Testamento despliega el cumplimiento antitípico de un tipo o modelo previo en tres fases distintas: en la vida de Cristo, el cumplimiento cristológico; en la experiencia de la iglesia, el cumplimiento eclesiológico; y tres, al final de los tiempos, el cumplimiento escatológico. Y podemos encontrar estos tipos y antitipos en toda la Biblia. Por eso los paralelismos que encontramos en el Antiguo y Nuevo Testamento son tan lindos, porque tienen su aplicación para nosotros en el presente hoy y dentro del gran marco del plan de salvación y del conflicto final, del conflicto de los siglos. Y eso resultan útiles para mostrar a los lectores cómo entender las Escrituras y por qué verdades enseña la palabra de Dios acerca de Jesús. La salvación, la esperanza, la última esperanza que tenemos, todo se encuentra allí y tiene su explicación.
Pero hay que escudriñar, no tomar a simple vista y pensar, aquí dice esto, o creo que... No. Permitamos que la Biblia nos interprete tipo y antitipo. Recuerda esa ilustración que a mí me resulta muy práctica. Tienes allí un rompecabezas y allí están las piezas con esta forma y tú lo haces coincidir. Eso es un tipo y antitipo que está llenando ese espacio exactamente como fue mencionado o como fue hecho. Especialmente podemos ver estos de tipos y antitipos en el santuario y sus servicios que representan el plan de salvación y cómo Dios opera este rescate desde el santuario celestial. Si queremos comprender cómo Dios nos salva, no podemos hacerlo sin el santuario, estudiar el santuario, porque allí Dios reveló todo el plan de salvación de la A hasta la Z. Y aquí tenemos del Tratado Teológico Adventista que dice así, dice, puesto que las Escrituras tienen un solo autor divino, sus diversas partes mantienen coherencia entre ellas. Todas las doctrinas de la Biblia concuerdan unas con otras. La interpretación de pasajes individuales armonizará con la totalidad de lo que la Biblia enseña sobre un tema dado. Bueno, aquí hay una perfecta coherencia, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué hacer cuando te resulta difícil entender el significado de ciertos textos bíblicos? Bueno, para eso están las concordancias y comentarios bíblicos que te ayudan a descubrir la respuesta en la Biblia mismo, no agregarle nuestra propia interpretación. Hay un principio, vuelvo a repetirlo, básico en el estudio serio de la Biblia y es, la Biblia es su propio intérprete. Si encuentras un problema en un lugar, en alguna parte de la Biblia está la respuesta. Josué, por un lado, es un personaje real, pero también una figura doblemente tipológica, aún su propio nombre, como veremos en unos momentos. Como descubrimos durante el comienzo del estudio de este libro, Josué se presenta como un nuevo Moisés que repite los pasos más significativos del éxodo de Egipto en la vida de la segunda generación. Y al igual que Moisés, es llamado a cumplir una misión mediante un encuentro personal con el Señor. Y bajo el liderazgo de ambos, el renombre de Israel inspira temor entre las naciones. Moisés lidera a Israel en el cruce del Mar Rojo, mientras que Josué lo hace en el cruce milagroso del Jordán. A ambos líderes se les recuerda la necesidad de la circuncisión y la importancia de la Pascua. El maná comienza a caer en los tiempos de Moisés y termina con Josué. A ambos les ordena quitarse el calzado. La mano extendida de ambos señala la victoria de Israel. Moisés da instrucciones para la distribución de la tierra y la institución de ciudades de refugio. Josué cumple esas instrucciones. Ambos dirigen un discurso de despedida a la nación y renuevan el pacto entre Dios y su pueblo al final de su ministerio. ¿Quién cumplió la profecía de Moisés acerca de un profeta como él? ¿Cómo encaja Josué en este cuadro? Vamos a ver dos textos bíblicos hermosos en Deuteronomio y en Hechos. Comparemos el Antiguo con el Nuevo Testamento. Dice, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí, a él creeréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada de su pueblo. Y aquí encontramos que la vida de Josué fue un cumplimiento parcial de la profecía hecha por Moisés, que levantaría un profeta. Sin embargo, esa profecía no tuvo su cumplimiento pleno o último en Josué, pues ella todavía podía ser cumplida por el Mesías. Él conocía íntimamente al Padre, era veraz y revelaba fielmente a Dios, quien en efecto puso sus palabras en sus labios, en los labios de Jesús. En consecuencia, tanto la vida de Moisés como la de Josué se convirtieron en tipos de Jesús, el Mesías venidero. Ahora, la historia de Josué debe verse a través del prisma de la tipología. Las guerras dirigidas por él son acontecimientos históricos que constituyen un segmento esencial en la historia de Israel. Y el objetivo de esas guerras era establecer a los israelitas en la tierra prometida, donde podrían disfrutar de la paz, de la herencia que les había sido asignada, y establecer una nueva sociedad basada en los principios de la ley de Dios. Más tarde, los autores del Antiguo Testamento, como Isaías, presentan la obra del Mesías también como consistente en asignar las heredades desoladas a su pueblo.
utilizando la misma terminología que es tan frecuente en el libro de Josué. Así como la tarea de Josué había sido repartir la tierra a los israelitas, el Mesías, representado como el nuevo Josué, asigna la herencia espiritual al nuevo Israel. Ahora, ¿cómo confirma el Nuevo Testamento que Josué, el nuevo Moisés, en sí mismo es un tipo de Jesucristo? Veamos Hebreos capítulo 4, versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí tenemos los autores del Nuevo Testamento. Presentaron muchos aspectos del ministerio de Jesucristo en términos de la obra de Josué. Así como entró en Canaán después de 40 años, Jesús también en el desierto pasó allí 40 días, día por año, ¿verdad? Entonces su ministerio terrenal después de 40 días en el desierto y su ministerio celestial después de 40 días en el desierto de esta tierra. Y después del bautismo de Jesús en el río Jordán, su cruce del Jordán. Los escritores del Evangelio citan Salmo 2 e Isaías 42, es decir, un salmo mesiánico y una canción acerca del siervo sufriente de Dios. Por consiguiente, a través de su bautismo, Jesús es presentado como el guerrero divino que librará las guerras de Dios contra las fuerzas del mal mediante una vida de obediencia fiel, incluso hasta la muerte. Su vida y su muerte en la cruz, pues provocaron la expulsión de Satanás, dirigieron la conquista de nuestros enemigos espirituales, ofrecieron descanso espiritual a su pueblo y asignaron una herencia a los redimidos. Hermosos paralelismos de figuras y cumplimientos, ¿verdad? Pero hay mucho más que podríamos decir, pero el tiempo se nos acaba. Pero veamos ahora qué tiene que ver Josué con nosotros. Josué apunta como tipo o modelo más allá del ministerio de Jesucristo hacia un cumplimiento en la vida de la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿En qué sentido las guerras libradas por Israel bajo Josué prefiguran las luchas espirituales de la iglesia? Así como Elías y como los 3 Elías, el primer Elías, San Juan el Bautista y un tercer Elías, hay paralelismos que hablan de la misión del pueblo de Dios. Vamos a ver en qué se parecen y en qué se diferencian. Vamos a 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Efesios, 2 de Corintios y Hechos. Atento porque aquí vamos a ver varios versículos. Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dime si no tenemos también nosotros guerras antes de obtener la herencia. Pero la victoria está asegurada gracias al gran Josué, Jesucristo. Los escritores del Nuevo Testamento reconocen el cumplimiento eclesiológico relativo a la iglesia de la tipología de Josué. Los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, participan en una guerra espiritual contra las fuerzas del mal. No obstante, disfrutan del reposo de la gracia de Dios y de las bendiciones de su herencia espiritual. Vamos a ver qué dicen los siguientes textos acerca del cumplimiento final de la tipología de Josué. Vamos a 1 Pedro, Colosenses y Apocalipsis. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia
porque a Cristo el Señor servís. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí está el cumplimiento final de la tipología de Josué. Ocurrirá en ocasión de la segunda venida de Jesucristo. Este aspecto apocalíptico, escatológico de la tipología. La vida de Josué reflejaba a tal punto el carácter de Dios que ciertos aspectos de ella adquirieron un carácter profético que presagiaba la actividad y la persona del Mesías. Y desde nuestra perspectiva histórica, el Mesías ya ha venido. Su ministerio no necesita ser prefigurado, pero seguimos teniendo el privilegio de reflejar su carácter, que es la gloria de Cristo, que Cristo anhela compartir con sus discípulos y que puede llegar a ser nuestra si contemplamos su carácter, el carácter de Cristo. Cuanto más contemplemos a Jesús, más reflejaremos la belleza de su carácter. Y esto es fundamental en nuestro caminar diario con Cristo. Por eso es tan importante dedicar tiempo al estudio diario de la palabra de Dios, crear ese santo hábito, yo diría, y a reflexionar acerca de la vida, el carácter y las enseñanzas de Jesús, porque somos transformados por la contemplación. Pastor, no tengo tiempo. Haz el tiempo. Para lo que queremos tenemos tiempo. Necesitamos disciplinarnos. Josué, el tipo o modelo, preguntó a los israelitas: ¿hasta cuándo serán negligentes para ir a tomar posesión de la tierra que el Señor les dio? Dios de sus padres, el Señor Dios de nuestros padres, ¿hasta cuándo serán negligentes de ir a tomar la tierra? Y yo pregunto, ¿cómo formularía hoy esa pregunta Jesús, el antitipo de Josué, a nosotros hoy como individuos y como iglesia? Yo quiero finalizar con estas preguntas de reflexión seguidas de unas hermosas citas inspiradas. ¿Cómo te ayuda la tipología bíblica a comprender mejor el ministerio de Jesucristo en tu favor? ¿En qué se parece nuestra guerra espiritual a la conquista de Canaán y en qué se diferencia de ella? Reflexiona acerca del cumplimiento final de la tipología de Josué. ¿De qué manera la imagen de un mundo sin dolor, sufrimiento ni muerte nos imparte una esperanza real en medio de las luchas de la vida? Josué reflejó el carácter de Dios hasta el punto de prefigurar el ministerio de Cristo. ¿Y cuáles son algunas maneras prácticas en las que puedes permitir que Jesús refleje su carácter en ti de la manera más plena? Leo de ese hermoso libro, Palabras de Vida del Gran Maestro. La misión de Cristo no fue entendida por la gente de su tiempo. Las tradiciones, las máximas y los estatutos de los hombres ocultaron de su vista las lecciones que Dios proponía transmitirles. Esas máximas y tradiciones llegaron a ser un obstáculo para la comprensión y práctica de la religión verdadera. Y cuando vino la realidad en la persona de Cristo, no reconocieron en Él el cumplimiento de todos sus símbolos, la sustancia de todas sus sombras. Rechazaron a Cristo, el ser a quien representaban sus ceremonias, y se aferraron a sus mismos símbolos e inútiles ceremonias. El Hijo de Dios había venido, pero ellos continuaban pidiendo una señal. Al mensaje: arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado, contestaron exigiendo un milagro. Y el Evangelio de Cristo era un tropezadero para ellos porque demandaban señales en vez de un Salvador. Esperaban que el Mesías probase sus aseveraciones por poderosos actos de conquista para establecer su imperio sobre las ruinas de los imperios terrenales. Y Cristo contestó a esta expectativa con la parábola del sembrador. No por la fuerza de las armas, no por las violentas interposiciones había de prevalecer el reino de Dios, sino por la implantación de un nuevo principio en el corazón de los hombres. Y ahora cierro con esta cita del libro Testimonios para la Iglesia, volumen 4. La Iglesia necesita fieles Caleb y Josué que estén prontos a aceptar la vida eterna con la única condición que Dios impone: la obediencia. Nuestras iglesias sufren por falta de obreros. Nuestro campo es el mundo.
Necesitamos misioneros en las ciudades y los pueblos que estén aún más subyugados por la idolatría que los paganos de Oriente, los cuales nunca vieron la luz de la verdad. El verdadero espíritu misionero ha abandonado las iglesias que hacen profesión de manera tan exaltada. El amor por las almas y el deseo de llevarlas al regazo de Cristo ha dejado de brillar en sus corazones. Buscamos trabajadores honestos. ¿Nadie responderá al clamor que se eleva de todos los rincones? Pasa y ayúdanos. ¡Qué desafío! ¡Qué privilegio! ¡Qué responsabilidad! Oremos, Padre Celestial. Hemos repasado esto de los tipos y los antitipos y nos vemos involucrados en este último tiempo, al igual que Moisés te representaba, Josué, y ahora tu pueblo en el tiempo final, de representarte a ti, oh Dios. Queremos contemplarte para reflejar tu carácter y dar el mensaje para esta hora. Ayúdanos a serte fieles, a no fallar esta vez. Ya no hay más profecías por cumplirse prácticamente, ya no hay más fechas. Ahora todo lo que falta es el cumplimiento de la gran comisión de reflejar el carácter de Jesús a un mundo que perece. Aquí estamos, como Josué, Caleb, como Moisés y como Jeremías e Isaías. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, llegó el momento de despedirnos hasta el próximo programa de Lecciones de Vida y estamos ya llegando a las últimas lecciones del libro de Josué. Y ahora invita a otros a sintonizar este canal, transfórmate en un canal de bendiciones y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar y las cosas van a terminar bien en este viaje de la vida si hacemos de los principios de la Biblia nuestro GPS y aprendemos a escuchar la voz de Jesús como nuestro guía. Maranatha.